y al final una conclusión que se relaciona con la clase de hoy, o sea, el artículo que tenga que ver relación con lo que hemos visto. Las lecturas van a tener variación, o sea, quizá la próxima semana lo que le coloquen son preguntas y así, ¿ya? O sea, no siempre exactamente va a ser un resumen, un cuadro sinóptico, o sea, va a ser un depende de todo. ¿Ya? Ya, ese por ese lado. Y bueno, la clase de hoy es un poquito pesadita, he tratado de resumirlo, al menos ver quizá lo más a grosso modo, ya que vendría a ser como un repaso, porque es una parte de fisiología o bioquímica que hay que recordar, ¿ya? Ahora, al final, he programado la evaluación diagnóstica, ¿ya? Se va a calcular, nuestra clase acaba 10 y 20, se va a calcular a las 10, pero en el caso que acabemos muy antes nuestra clase, yo lo reprogramo más temprano para que lo puedan desarrollar antes, ¿ya? ¿Sí? Listo, ¿ya? Me van a disculpar si se me enloquece la voz un poco. Muy bien, el tema de hoy es farmacología del sistema nervioso autónomo. Al término de la sesión, el estudiante conocerá y comprenderá la importancia de los efectos diversos de los fármacos a nivel del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Esto porque es importante, porque de esta manera nosotros vamos a poder recordar qué tipo de los fármacos, hacia qué receptores son más trópicos y qué efectos van a tener, porque ahí van a ver que hay varios casos incluso que porque el fármaco tiene más tropismo por un receptor diferente, el efecto se puede contraponer al de otro, a pesar de, por ejemplo, ser principalmente segregado que podría ser adrenalina, por ejemplo, ¿no? Entonces va a depender mucho del receptor, por eso es importante recordar esa parte. ¿Ya? A ver, ¿qué me pueden hablar del sistema nervioso? ¿Qué recuerdan acerca del sistema nervioso? Ideas que se le ven. Se divide en dos. Ya, se divide en central y periférica. ¿Qué más? Central es autónomo. Somático, ya. Autónomo. A ver, ¿qué sería más? Ya. A ver, sí. Ya, vamos a recordar un poco acerca del sistema nervioso. Recordemos que el sistema nervioso se compone principalmente del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. ¿Ya? El sistema nervioso central, que viene a ser la parte donde está el cerebro y los nervios craneales. Y bueno, desde ahí, a partir de los nervios craneales, sale la inervación hacia lo que vendría a ser el sistema nervioso periférico, ¿no? Donde tenemos los ganglios espinales y los nervios espinales en general, ¿ya? Vamos a poner este videito como para recordar un poquito. Entonces, como les decía, aquí podemos ver que el sistema nervioso se divide en periférico y central, ¿no? Si hablamos netamente de anatomía. Ahora, si nos vamos bajo el punto de vista fisiológico, tenemos el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. ¿Ya? El somático es aquel, como podemos ver aquí las características que tenemos, que tiene voluntad propia, ¿no? O sea, se manda la orden directamente y tú eres consciente de los sucesos que van a pasar, ¿no? O sea, es voluntario, por lo general está en los músculos esqueléticos,
simpático y parasimpático, ¿ya? ¿Qué tenemos que recordar acerca del simpático y del parasimpático? ¿Se acuerdan algo? Ya, vamos a ver algunas características. Localización, ¿dónde se localiza? La localización es diferente en cada uno, ¿ya? Ahorita vamos a ver un cuadrito donde lo vamos a ver mejor, pero acordémonos que el simpático se va a centrar principalmente en los ganglios que están a nivel torácico, lumbar y algunas cervicales, ¿ya? En el caso de parasimpático, nace desde los nervios craneales y tiene también ganglios inervados que inician desde los sacros, sacro 2 al sacro 4, ¿ya? Y en el caso de los nervios craneales estamos hablando del tercero, del séptimo, del noveno y del décimo par craneal. Acordarnos que en el caso del simpático, los receptores presinápticos, en ambos casos siempre va a ser la acetilcolina, ¿ya? En el postsináptico es donde ya va a haber un cambio, ¿ya? En el caso del simpático va a ser la adrenalina y en el caso del parasimpático por lo general va a ser la acetilcolina, ¿ya? O sea, van a ser activadores híbridos. Ahora, los ganglios efectores se van a ver que en el caso de los simpáticos lo tenemos alejado del órgano, o sea, el ganglio va a estar más pegado hacia el inicio de la fibra presináptica, ¿ya? En el caso del parasimpático lo vamos a ver que está más cerca del efector, o sea, está más lejos de donde inicia la rama presináptica, ¿ya? Los neurotransmisores principalmente que vamos a observar en el simpático es la adrenalina, la noradrenalina o bueno, adrenalina que también es conocida como la epinefrina y la norepinefrina. En el caso del parasimpático vamos a encontrar la acetilcolina principalmente, ¿ya? Y bueno, su distribución en el caso del simpático es más amplia porque el ganglio al estar más cerca a la rama presináptica tiene mayor campo de distribución. En caso contrario pasa con el sistema nervioso parasimpático, ya que al estar ser más alejado del inicio y estar más cerca del órgano efector, solamente tiene una pequeña zona de distribución, por eso es más localizado. Ahora, este es un pequeño resumen de lo que hemos visto en el videito. Bueno, el sistema nervioso está dividido en periférico central. Del periférico salen los autónomos y el somático. El autónomo básicamente hay que acordarnos que es un control involuntario, ¿ya? Son mecanismos que se van a dar por cuestiones químicas ya predispuestas del cerebro, ¿ya? Y son funciones automáticas, ¿no? Por ejemplo, respirar, la salivación, ¿no? Quizá las secreciones en general de todo el cuerpo, ¿no? O sea, son parte, digamos, propio de nuestro funcionamiento. Pero si hay algún fármaco o alguna condición fisiológica que pueda generar
temperatura corporal. Y el equilibrio es cuando tenemos un paciente que no está ni tan en reposo ni tan alterado. ¿Ya? Ese vendría a ser el equilibrio, ¿no? Es como que este sería el parasimpático y este es el simpático. Okay. Esto también es bastante interesante que se lo sepan. Después soy un cuadro, pero vamos a ir leyendo, en la cual vemos específicamente hacia dónde van cada una de las ramas presinápticas y cuál es su órgano efector. En el caso, por ejemplo, de la rama parasimpática, vemos que sus pares craneales van directamente hacia estos órganos, ¿no? Hacia los ojos, ¿no? A nivel pupilar, ¿no? Las glándulas salivales, el corazón y los bronquios, ¿no? En este caso, observamos que el parasimpático va a generar, en el caso de la pupila, contracción. En el caso de la glándula salival va a generar un estímulo de la salivación. ¿Ya? En el caso de la frecuencia cardíaca va a generar una reducción. ¿Ya? En el caso de los bronquios va a generar una broncoconstricción. ¿Ya? También va a haber estimulación a nivel de la digestión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que cuando hay mayor cantidad de estimulación parasimpática empieza a producirse lo que vendría a ser la digestión con mayor fuerza, ¿no? Es por eso que no sé si les ha pasado que cuando comen bastante les da sueño, ¿ya? Porque digamos que empieza a actuar más el parasimpático para que toda la parte de la producción energética empiece a irse al proceso digestivo, por eso te apaga todo lo demás. ¿Ya? Estimulación de la vesícula biliar, evidentemente la vesícula biliar tiene que activarse para poder generar el proceso digestivo. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, estos mismos órganos, como ven, también también tienen influencia ante la rama simpática, ¿no? Pero van a ver que la acción es diferente. Cuando tiene una influencia por la rama simpática, en el caso de las pupilas vamos a ver que hay una dilatación. En el caso de la salivación, más bien hay una inhibición de la salivación. ¿Ya? En el caso de la frecuencia cardíaca hay una aceleración. Los bronquios se van a dilatar, la inhibición del sistema digestivo se va a dar. No sé si les ha pasado cuando están nerviosos o están muy ansiosos, a veces se les quita el hambre, ¿no? Eso es parte de, ya saben, es su sistema nervioso simpático que está funcionando en ese momento. ¿Ya? Luego también tenemos la estimulación de la liberación de glucosa. ¿Ya? Entonces, reduce, digamos, el efecto digestivo, pero para mantenerte alerta, empieza a liberar la glucosa, ¿ya? Para que eso se pueda metabolizar en energía, porque hay más desgaste de energía en esta parte. ¿Ya? Luego, de los nervios lumbares también vamos a tener una influencia de la rama simpática en la secreción de adrenalina y noradrenalina que se da de la glándula adrenal. Después también a nivel vesical vamos a observar que hay una relajación de la vejiga urinaria, hay una inhibición de los órganos sexuales. Y en el caso de la rama simpática, hacia esos órganos vamos a ver lo contrario. ¿Ya? Hay una contracción vesical y más bien hay una estimulación de los órganos sexuales. ¿Ya? Entonces, más o menos aclarándonos en situaciones, ¿no? O sea, el parasimpático va a generar todo lo que tiene que ver con relajación. ¿Ya? Y el simpático básicamente se va a ver cuando hay una lucha o huida, o sea, cuando necesitamos que el cuerpo esté activo. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, podemos observar que hay la necesidad de la secreción de la adrenalina y de la noradrenalina, que es lo que genera mayor activación. Y estas neurotransmisores van a generar, obviamente, al mantenerte más alerta, que aumenta la frecuencia cardíaca. Los bronquios van a tener que dilatarse para poder recibir mayor cantidad de oxígeno, ya que hay una demanda del gasto cardíaco que va aumentando, ¿no? Entonces, todo tiene su relación. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso parasimpático que regula las funciones restauradoras
enlentecimiento del cuerpo. Mientras que el sistema autónomo simpático va a preparar el cuerpo para la acción, para la respuesta del estrés, aceleran las funciones en el caso de una lucha o huida, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos observar quizá esta rama bastante activa en mascotas silvestres, ¿no? O sea, las mascotas silvestres o sobre todo aquellas que son son tipo presa, por ejemplo, un conejo, un cuy, ¿no? Están en alerta constantemente. Entonces, dentro de los dos sistemas autónomos, el que principalmente funciona en ellos es el simpático, porque ellos tienen que estar alerta para no ser cazados. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, es importante saberlo porque influye mucho en base a los fármacos que se le va a poner para un tratamiento, para una, por ejemplo, sedación o para una anestesia. ¿Ya? Ahí cambian mucho las dosis, los tipos de fármacos que se utilizan, porque si tenemos un paciente alerta y lo queremos sedar, la cantidad de fármaco o la combinación de los fármacos va a ser igual que si yo traigo quizá un perrito que tiene confianza y yo le coloco los fármacos. No va a ser igual, porque definitivamente hay receptores que comparten tanto estos neurotransmisores como los fármacos. Entonces, si ya están tomados por los neurotransmisores, ya nuestros fármacos no van a funcionar de la misma manera. Entonces, vamos a necesitar más dosis para que por antagonismo saque a los neurotransmisores y podemos tener el efecto que esperamos. ¿Ya? Ahora, esto, por ejemplo, sí es importante que lo sepamos, ¿no? Por ejemplo, en la parte simpática, para esto recordar que en el simpático principalmente vamos a tener dos tipos de receptores que tienen sus dos subtipos, ¿ya? Tenemos lo que es la subunidad alfa y la subunidad beta, ¿ya? En el alfa vamos a tener alfa 1, alfa 2 y beta 1 y beta 2. Y muchas veces el alfa 2 se contrapone al alfa 1 y a veces también el alfa 2, el beta 2 se contrapone al beta 1, ¿ya? Entonces eso también es importante que sepamos porque quizás si vemos que hay una activación por el alfa 1, vamos a ver que por el beta 1 quizás hay una inactivación, pero a nivel presináptico. Entonces eso es importante saber. Si un fármaco, por ejemplo, hace tropismo con alfa 1, pero no con alfa 2 o al revés. Y tú dices, es por ejemplo, un anticolinérgico, pero hace tropismo con un receptor que más bien es activador y no es inhibidor. A pesar de que un anticolinérgico podría generar una activación, pero al revés. Podría tener un efecto inhibidor y no activador, a pesar de que el anticolinérgico va a bloquear el parasimpático. Entonces, eso hay que saber, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el corazón. Podemos encontrar receptores beta 1 y beta 2, ¿ya? ¿Qué es lo que normalmente vemos que se puede actuar? Va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la contractilidad, aumento de la velocidad de la conducción automática y un aumento de la contractilidad del ventrículo, ¿ya? Tanto el ventrículo como el atrio van a aumentar su contractilidad, ¿ya? En el caso de los parasimpáticos, ahí tenemos dos tipos de receptores, los muscarínicos y los nicotínicos, ¿ya? Ahora, dentro de ellos también hay sus subtipos, ¿no? En muscarínicos puede haber el 1, el 2, el 3. En el caso de los nicotínicos puede haber el nicotínico M, que es el que va dirigido especialmente son receptores que mayormente están en el músculo esquelético, ¿ya? Y que observamos principalmente en el sistema somático, ¿ya? Entonces, aquí por ejemplo vemos, ¿no? Cuando hay un tropismo en los muscarínicos tipo 2, vamos a observar que hay una disminución de la frecuencia cardíaca, o sea, lo que se contrapondría, ¿no? Una contractilidad leve del ventrículo, la velocidad de conducción o autonomicidad disminuida, ¿ya? En el caso de las arteriolas, en las arteriolas sí tenemos
alfa 1 y alfa 1 en arterioles y venas, ¿ya? ¿Y qué se va a ver? Va a ver que va a haber un aumento de presión, va a haber un aumento de la resistencia, por lo mismo que hay un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? En el caso del parasimpático, digamos que no tenemos en sí una acción antepuesta, ¿ya? En el caso del riñón, en el riñón tenemos el beta 1 que nos va a generar la liberación de la renina. Ahí se da todo el sistema de renina, angiotensina, toda la liberación ahí empieza a estimularse. En el caso de los músculos lisos, en el simpático vamos a observar que hay un relajo y hay menor resistencia, ¿ya? En el caso de los muscarínicos, va a haber una contractibilidad y mayor resistencia. ¿Qué quiere decir? Que los efectos parasimpáticos hacen una broncoconstricción, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, hay que tenerlo en cuenta en algunas patologías, como por ejemplo en el asma, que pueden tener algunos pacientes con los felinos, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. En el caso del músculo liso gastrointestinal, ¿ya? Principalmente se van a hallar las unidades 2, alfa 2, beta 2 y alfa 1, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar que hay una disminución de la movilidad, ¿ya? Y de la contractibilidad a nivel de las paredes, o sea, va a haber como ya habíamos dicho, ¿no? Cuando se activa, cuando estamos en el simpático, la digestión va a disminuir, entonces va a haber una hipomovilidad gastrointestinal, o sea, todo se va a enlentecer, ¿ya? Y eso también va a afectar a nivel de la contracción de los esfínteres, ¿ya? Se van a contraer un poco más. Entonces la secreción glandular, bueno, no es afectada en este caso por el simpático. Y en el caso del hígado vamos a ver que hay una gluconeogénesis, ¿ya? Y una glicogenolosis. Esto es cuando afecta a estas unidades, beta 2 y alfa. Cuando me dice alfa, pues se refiere a cualquiera a las dos. ¿Ya? Adipocitos, va a haber lipólisis, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque el cuerpo no está ingiriendo alimento, está empezando a generar su propia reserva energética, ¿ya? Para poder utilizarla, ya que está en una situación de actividad, ¿ya? En el caso de la vejiga, por ejemplo, vamos a ver una relajación a nivel de la pared y una contracción del esfínter, ¿ya? La relajación la va a dar la subunidad beta 2 y la contracción la va a dar la subunidad alfa 1, ¿ya? En el caso del útero del embarazo vamos a ver que va a haber una relajación de la contracción, ¿ya? Y esto va a estar influenciado por el beta 2 y el alfa, ¿ya? En el caso de la vesícula seminal y el pene va a haber eyaculación gracias a la subunidad alfa. Ya. En el parasimpático observamos que tenemos las unidades, principalmente el M3, mucarínico 3. ¿Qué es lo que vamos a observar a nivel gastrointestinal? Que va a haber un aumento de la motilidad, ¿ya? Y la relajación va a aumentar a nivel de los esfínteres, ¿ya? El esfínter en este caso se relaja y el músculo aumenta la motilidad, ¿no? Obviamente tiene lógica. Está habiendo función digestiva, los esfínteres tienen que tener mayor facilidad de apertura para que el pasaje se dé de manera fluida, ¿ya? Ya. Ahora, vemos que no tiene influencia a nivel del hígado ni a nivel de los adipocitos. Aquí, a nivel de la vejiga, sí va a haber una contracción de la pared y una relajación del esfínter, ¿ya? Al haber contracción estaría estimulando la micción, por eso es que el esfínter tiene que estar relajado. ¿Ya? En el caso del útero y el embarazo sí va a haber una contracción, ¿ya? Entonces ahí sí tenemos que tener en cuenta esto, ¿ya? Quizá en el caso de pacientes que puedan tener alguna distocia, ¿no? Y hay aumento de contracción, tener en cuenta esto para ver qué tipo de fármaco se va a colocar al paciente, ¿ya? Y bueno, los receptores mucarínicos van a estar aquí activados para cuando haya una erección. Ahora, a nivel de las glándulas sudoríparas, vamos a observar que en el
parasimpático hay una elevación de la secreción, ¿ya? Este es el único caso donde vamos a observar que tiene un receptor muscarínico, ¿ya? Es el único órgano efector que va a tener un receptor muscarínico en su fase final, ¿no? De la rama simpática, ¿ya? Y bueno, a nivel local también podemos observar una influencia de la subunidad alfa 2, ¿ya? Ahora, a nivel de parasimpático no se ha afectado a nivel de la glándula sudorípara, ¿ya? Con referente a la parte ocular, vemos que el músculo radial dilatador va a generar una midriasis, o sea, va a contraer, ya va a estimular a la contracción, ¿ya? En el caso, y esto lo va a dar la subunidad alfa 1, ¿ya? A nivel de los músculos esfínteres pupilares, ya no se va a ver ninguna influencia, y en el caso de los músculos ciliares va a reflejar una visión de lejos, ya relaja y empieza a mejorar la visión de lejos, ya esto lo va a dar la subunidad beta. Entonces, como vemos aquí, se va a dar el músculo radial dilatador va a empezar a contraerse, quiere decir que aquí se contrae este músculo y se abre la pupila. ¿Esto para qué sirve? Para poder generar una mejor visión, como me indica, de lejos, porque el paciente está alerta y está unido. Entonces necesita tener todo su panorama bien visto para poder efectuar rápido, ¿ya? La idea es que con el simpático el paciente está así, para poder actuar de manera más rápida, ¿ya? Caso contrario, vemos cuando la rama del parasimpático está efectuando, ¿ya? Va a haber una contracción, en este caso, del esfínter pupilar. Entonces la pupila se hace más chiquita y se relaja, o sea, se contrae porque ya el paciente está relajado, o sea, ya no necesita, digamos, que esa cuestión alerta. Y tiene una visión más cercana, ¿ya? Y esto lo hace a través de los muscarínicos 3. Ok, entonces, sabemos que el sistema nervioso central está aquí, de ahí van a salir las ramas de presinárgicas, ¿ya? Entonces, el parasimpático, ya sabemos que el principal neurotransmisor que vamos a observar es la acetilcolina, y en el simpático la noradrenalina o la norepinefrina, o en este caso adrenalina o epinefrina, ¿ya? Entonces, esa rama presináptica va a ir a un ganglio, ¿ya? Un ganglio autónomo, ¿ya? Y ahí siempre va a haber un receptor de acetilcolina, siempre, ¿ya? Un receptor nicotínico donde la acetilcolina que se va a producir, ¿ya? Siempre estos van a producir acetilcolina, se van a ir al receptor nicotínico y luego ya en el receptor es donde ya van a cambiar, ¿ya? Luego de que pasan por el ganglio autónomo, en el caso del parasimpático, se produjo acetilcolina y se vuelve a segregar acetilcolina y va a encontrar un receptor muscarínico en el tejido efectuor, ¿ya? Y en el caso del simpático vamos a observar que lo que se va a empezar a segregar es norepinefrina o noradrenalina, ¿ya? Y el receptor que va a estar ahí es un receptor adrenérgico. Y esto va a generar el efecto tisular, ¿ya? Entonces,
esta rama siempre va a ser más larga que en el caso de los simpáticos, ¿ya? Entonces vemos que, como habíamos dicho en el gráfico anterior, tenemos un receptor nicotínico y hay una segregación de acetilcolina. Luego viene la fibra postganglionar, la postsináptica, y se va a volver a segregar acetilcolina y nos va a recibir un receptor muscarino, ¿ya? Principalmente donde lo vemos, donde ya hemos estado observando en el cuadro anterior, músculo liso, músculo cardíaco, glándulas y en parte del metabolismo digestivo, ¿ya? A nivel simpático podemos ver ya que tenemos el ganglio más cerca hacia el inicio de la fibra preganglionar o presináptica. Igual, ambos son iguales hasta aquí, ¿ya? Nos va a recepcionar un receptor nicotínico y va a haber una segregación de acetilcolina. Ya cuando va pasando por la fibra postganglionar es donde ya va a haber segregación en el órgano eferente de noradrenalina en un receptor adrenérgico, ¿ya? Igual, como hemos visto, en los mismos tejidos vamos a observarlos. ¿Ya? En el caso de la suprarrenal podemos observar también, ¿no?, que el ganglio también está cercano a la zona donde inicia, ya el simpático va a generar una estimulación hormonal y se va a generar igual acetilcolina y lo va a recepcionar un receptor nicotínico. Ahí se va a segregar adrenalina, noradrenalina, dopamina, péptidos, ¿ya? Y eso va a ir al torrente sanguíneo y luego pasa a los tejidos, ¿ya? Y lo va a recepcionar un receptor adrenérgico. Aquí tenemos un poquito más gráfico. Lo mismo que les expliqué en el cuadrito anterior, acá lo tenemos un poco más gráfico, ¿ya? Entonces aquí vemos, esos son los ganglios, ¿no? En el caso del parasimpático está bastante alejado, ¿ya? Y esto vendría a ser los paletales, que están arriba, ¿ya? Aquí ya tenemos la zona torácica, lumbares, ¿ya? Y como les decía, la fibra preganglionar es más larga y se va a segregar acetilcolina, ¿ya? También recuerden que el parasimpático no solamente sale de los pares craneales, sino también sale de la última zona sacra, ¿ya? De la sacra 2 a la sacra 4. ¿Ya? Aquí ya no se replica porque básicamente sucede lo mismo, ¿ya? Entonces ahí tenemos ya receptor nicotínico, recepción de la acetilcolina, tiene el preganglionar que es más corta la fibra y segrega acetilcolina en un receptor muscarino, ¿ya? Y ahí están todos los órganos que principalmente van. Ahora, en el caso del simpático, como vemos, ahí tenemos la demás sección de la médula espinal, ya la sección torácica, ya, ahí tenemos, ¿no?, cervical, torácica y lumbar. En este caso tenemos la glándula bien pegada. Aquí es cuando vemos que hay la activación de la glándula suprarrenal, ¿ya? Entonces, en los 4 casos, la fibra preganglionar es corta, como ven, ¿ya? Llega al ganglio somático, ya como segregando acetilcolina, y le va a recepcionar un receptor nicotínico en los 4 casos, ¿ya? Luego va a generarse la fibra postganglionar, y va a segregar acetilcolina. ¿Se acuerdan que les dije que la única que va a ser va a tener un receptor diferente de las glándulas urínicas, ¿ya? Aquí vemos que lo va a recepcionar
Esto lo vemos en el músculo liso y sobre todo a nivel renal. ¿Ya? En la glándula suprarrenal vamos a observar lo mismo. De ahí va a ir la rama postganglionar, que también es larga. La de dopamina. Dopamina. Entonces, en este caso lo que se va a dar es una segregación de la adrenalina a través de la sangre y se va a dirigir directamente hacia los tejidos. ¿Ya? Ese es su secuencia. Va por sangre, va hacia los tejidos y ahí es donde los va a recepcionar un adrenérgico alfa 1 o alfa 2. Y en el somático, como vemos directamente, es una inervación, es un nervio motor periférico voluntario que va directamente hacia los músculos esqueléticos produciendo acetilcolina y ahí lo va a recepcionar un receptor muscarínico. Entonces, ¿qué observamos cuando hay cuando la médula empieza a segregar a través de la glándula suprarrenal? Ya vamos a ver que hay producción de adrenalina. ¿Ya? Y la adrenalina, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar un aumento en la dilatación de las vías aéreas, nos va a generar alerta mental, nos va a generar un aumento del ACTH y el TSH, o sea, las hormonas que tienen que ver con el tema de tiroides y crecimiento. Aumenta el gasto cardíaco, aumenta la contracción muscular, aumenta la liberación de lípidos, aumenta la glucogeneolisis, y disminuye la motilidad intestinal. ¿Ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de efectos, por ejemplo, en pacientes diabéticos. Porque, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener pacientes que probablemente van a tener una glucosa más elevada que lo normal. Ya de por sí son pacientes que no regulan bien su liberación de la glucosa, su producción de la glucosa, o sea, al estar en un efecto con aumento de estos neurotransmisores o fármacos que puedan simular algún tipo de efecto así, va a haber un mayor aumento de la glucosa. Fármacos que afectan en el sistema nervioso autónomo. Principalmente tenemos que saber que tiene que existir un equilibrio, ¿ya? Entre el simpático, que es el pasivo, cuando hay un descanso en la digestión, ¿ya? Que principalmente tiene la acetilcolina como neurotransmisor, y el simpático, ¿ya? Que es un paciente activo, en fiebre, ataque, y que principalmente tiene unos neurotransmisores en la adrenalina. Ahora, ¿qué pasa cuando algún fármaco afecta el sistema autónomo y se genera este desequilibrio? ¿Ya? Hay mayor presencia de efectos parasimpáticos ante el efecto simpático. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar fármacos que se conocen como simpático-miméticos. ¿Qué quiere decir? Tenemos que utilizar fármacos que activen el sistema simpático para poder equilibrar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos quizá un paciente que llegó con algún proceso traumático o dentro de un proceso de enfermedad que tenga, empieza a tener un cuadro de descompensación general?
aumento de depresión de varios tipos de sentidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente politraumatizado, supongamos, ¿ya? Es un paciente politraumatizado, ¿ya? Y obviamente ya pasó la etapa de estrés, ya estamos dentro de lo que sería una descompensación que tiene el paciente, quizás el paciente tiene una presión baja porque ha tenido mucho urémico por pérdida de sangre, y obviamente todo eso va a generar un aumento del sistema autónomo parasimpático, ya que siempre la medida de protección del cuerpo es reducir la actividad de todos los órganos, salvo de los órganos principales, para preservar la vida del paciente. ¿Ya? Pero puede llegar a haber un punto de compensación tal que el paciente pueda entrar en una bradicardia muy severa, ¿ya? O en una condición en la cual el paciente tiene una plaritmia también muy marcada, que podría generar la muerte del paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que activar el simpático para que los efectos parasimpáticos no terminen generando el fallecimiento del paciente. Un ejemplo es la adrenalina que se coloca directamente. Si bien el mismo cuerpo puede producirlo, hay situaciones como estas que nosotros no podemos esperar que el cuerpo mismo lo empiece a elaborar y empiece a recapturarse para generar un efecto, porque si esperamos, el paciente fallece. ¿Ya? Este es el caso del uso de manera externa. ¿Ya? A eso es donde ya nos referimos que buscamos el equilibrio, pero de manera externa. ¿Ya? Llevamos el paciente de manera externa. Entonces colocamos el fármaco de manera externa y, igual como hemos visto en la clase anterior, va a pasar por las barreras necesarias. En este caso, al hablar de algún efecto de emergencia, ¿cuál sería la principal vía de administración que tendríamos que utilizar? Intravenosa. ¿Ya? Entonces colocamos el fármaco de manera intravenosa, llega al torrente sanguíneo y ahí es donde va a ir hacia los órganos y ya van a estar esperando los receptores para posicionarse, ¿no? Principalmente la adrenalina pues tiene sus receptores a nivel cardíaco, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros podemos ver que hay una estimulación dentro de lo que es la contractilidad del corazón, ¿ya? Y ahí es donde empezamos a ver que quizá el paciente empieza a reanimarse. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el otro caso? Tenemos un desequilibrio, pero hacia el simpático, ¿ya? Entonces, tenemos un paciente sumamente alerta, sumamente excitado, por decirlo así. Entonces, tenemos que buscar medicamentos que generen, ya en este caso serían los parasimpáticos, los parasimpáticos miméticos, o sea, medicamentos que me ayuden a activar funciones, ya, a reducir la activación de la función simpática. Por ejemplo, ¿no? En este caso, el carbacol o la arenolina, ¿ya? Son moduladores de la movilidad ruminal, ¿no? Estimulan la contracción muscular lisa de un paciente, ¿no? O sea, un paciente que tiene atonía, ¿ya? Hay que tener en cuenta esto. ¿Ya? En el caso de rumiantes, por ejemplo. Entonces, bajo ese aspecto que les indico, tenemos lo siguiente. El simpático, ¿ya? Principalmente tiene sus dos subunidades, alfa y beta, y su neurotransmisor por excelencia va a ser la adrenalina, ¿ya? Podemos usar agonistas y antagonistas para poder generar un equilibrio, ¿ya? Si usamos agonistas, los vamos a llamar simpático-miméticos, ¿ya? En este caso, van a ser también conocidos como adrenérgicos, ¿ya? Porque van a tener tropismo hacia los receptores adrenérgicos y van a estimular el sistema simpático. En el caso del antagonista, le vamos a llamar simpático-líticos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que es un antiadrenérgico, o sea, va a tener tropismo hacia ese receptor, pero va a bloquear la función, ¿sí? Ya, esa es la diferencia. Y al hacer eso, ¿qué hacemos? Hacemos que haya una estimulación del simpático. En el caso
poder, por decirlo así, ¿no? Bloquean la función del parasimpático para equilibrar hacia el sistema nervioso simpático, ¿ya? Entonces, de esa manera podemos equilibrar, ¿no? Si tenemos aumento de los efectos parasimpáticos, ¿ya? Podemos bloquearlos o podemos aumentar los efectos simpáticos para compensar, ¿ya? Esa es una forma. Y en el caso contrario, si tenemos un efecto simpático aumentado, podemos usar antagonistas para bloquear el efecto o estimulantes parasimpáticos para que pueda equilibrarse el efecto. Aquí tenemos, recordando esto, la adrenalina y la noradrenalina se van a unir a los receptores adrenérgicos, como vemos aquí, ¿ya? Y en este punto es muy importante porque hay diferentes tipos de proteínas G que también van a ayudar dentro del metabolismo de estos neurotransmisores, ¿ya? De metabolismo y el transporte de estos neurotransmisores, ¿ya? En este caso tenemos la proteína GS, que es la que nos va a ayudar en este caso. Entonces llega al receptor, se posiciona en las subunidades principalmente A beta, y a través de la proteína G se va a dar toda su recorrido, ¿ya? Y va a inactivar la adenyl-ciclasa. Entonces, aquí un poco para tratar de ver cuáles son los receptores adrenérgicos y cuando yo les indico que se contraponen el uno con el otro. Ya, entonces, por ejemplo, el alfa 1, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que hay vasoconstricción, vamos a ver que hay resistencia periférica, vamos a ver que hay un aumento de la presión arterial, va a haber midriasis, va a haber estímulo de la contracción de los esfínteres de la vejiga. ¿Ya? Y en el caso del alfa 2, ¿ya? Va a haber inhibición en la liberación de la noradrenalina e inhibición en la liberación de la insulina. ¿Ya? Si se dan cuenta, por más que ambos sean receptores adrenérgicos, el alfa 2 genera inhibición. ¿Ya? Y es que por lo general los receptores alfa 2 se encuentran más hacia el nivel presináptico, entonces me van a bloquear el efecto aparentemente simpático. Entonces es importante saberlo, porque por más que un fármaco tenga un receptor adrenérgico, quizá no me va a generar una activación como tal. Supongamos que no tenga tropismo al alfa 1 y al alfa 2, pero si el alfa 2 me va a inhibir, no me va a activar, ¿ya? Por eso hay que saber a qué receptor son trópicos. En el caso del beta 1 vamos a ver que hay taquicardia, vamos a ver que hay hipólisis, vamos a ver que hay un aumento de la contractilidad del miocardio. En el caso del beta 2 va a haber una broncodilatación, va a haber un aumento de la eritropoiesis muscular y hepática y una resistencia periférica, así como la liberación del glucagón y la relajación del músculo uterino, ¿ya? Y por ejemplo, nosotros, acuérdense, beta 2, ¿ya? Broncodilatación, ¿ya? ¿Qué fármaco, por ejemplo, utilizamos aquí? ¿Qué nos sirve? Los inhaladores, ¿ya? Por ejemplo, el salbutamol, ¿ya? Inhaladores aéreos, como los tenemos aquí, ¿ya? ¿Y quién es el que más bien me genera la broncoconstricción? ¿Qué receptor? Los muscarínicos, es el parasimpático, ¿no? Ya el parasimpático me va a generar la broncoconstricción, ¿ya? Y yo, con los fármacos que son trópicos al beta 2, puedo generar la broncodilatación, ¿ya? En este caso, directamente más me sirven los broncodilatadores aéreos, porque existen fármacos que también se pueden poner vía venosa, pero son más lentos, obviamente, porque tienen que demorar y, como ya habíamos conversado en la clase anterior, hay partes de los fármacos que se van quedando en el camino, hasta que llegan los pulmones, la dosis no va a ser suficiente para generar el efecto que sí va a generar una inhalación directa.
mismos fotoreceptores. En el caso de la norepinefrina es principalmente más trópico hacia el beta 1 y el beta 2 no tanto, ¿ya? Entonces, y la dopamina va a causar una liberación de la norepinefrina, ¿ya? Y va a activar receptores alfa 1 y beta 2, ¿ya? Esto es importante saber porque en todo un sistema de resucitación o de reanimación no siempre se tiene que usar sobre adrenalina, puedes usar otro tipo de fármacos también dependiendo de lo que tú necesites, ¿ya? Pues aquí tenemos, ¿no? El agonista, adrenalina, epinefrina, efedrina, efedrina, ¿ya? Ellos actúan de la misma manera, son agonistas, ¿ya? Entonces tenemos la adrenalina, por ejemplo, se va a pasar en el receptor B y va a generar a través de la proteína G su metabolización, ¿ya? Va a generar con el ATP va a activar el AMPC cíclico, ¿ya? A través de aumento de calcio y se va a generar un aumento de la contracción, ¿ya? Y por consiguiente vamos a observar una vasoconstricción y un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces principalmente eso es lo que sucede. Ahora, ¿dónde también podemos ver estos efectos? Que cuando utilizamos estos fármacos, cuando tenemos casos de shock anafiláctico, reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿ya? Va a haber un shock circulatorio, por consiguiente va a haber una hipotensión, ¿ya? Puede haber una taquicardia, va a haber una obstrucción de las vías aéreas superiores, va a haber un broncoespasmo, o sea, va a haber disnea, y síntomas potables como sudoración, eritema. Entonces, si tenemos una hipotensión, esto generalmente se da por vasodilatación, la adrenalina, ¿qué me va a hacer? Me va a eliminar ese efecto. ¿Qué más? Me va a restaurar la presión arterial. ¿Ya? Como va a eliminarme la vasodilatación, la presión aumenta, ¿ya? Cuando tenemos un vaso sanguíneo dilatado, digamos que la cantidad de sangre que hay por dentro no va a tener la misma fuerza al pasar, ¿ya? Por eso es que va a haber una sensación de hipotensión, ¿ya? Ahora, refuerza la actividad cardíaca, ¿no? Evidentemente lo va a compensar la actividad cardíaca y va a producir la broncolilatación. Recuerdan que habíamos hablado que la adrenalina tiene tropismo con el beta 2, ¿ya? Que es el efecto de la broncodilatación, ¿ya? Que también es uno de los efectos que puede haber broncoespasmo, una reacción anafiláctica. ¿Ya? Digamos que con una reacción anafiláctica bastante severa, la adrenalina también es un medicamento que podemos utilizar, ¿ya? Principalmente quizás en clínica vemos que los corticoides lo usan mucho en las reacciones anafilácticas cutáneas, los angioedemas, ¿no? Quizá por ahí alguna pero ya si tenemos este tipo de cuadros más severos en los cuales ya hay una complicación respiratoria o cardíaca, sí ya tendríamos que usar adrenalina. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, una formulación de dosis, es un ejemplo en ratas, ¿ya? La dosificación que se indica en diferentes casos, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a depender del medio que tú utilices, la vía de administración que tú utilices, para ver qué dosis de presentación vas a administrar. Y obviamente la especie también influye. Ya. Ahora, cuando se combina con anestésicos locales, va a generar una prolongación del efecto. ¿Esto por qué? Porque ¿qué genera? ¿Qué generan los vasos sanguíneos? Vasoconstricción. Entonces, la vasoconstricción va a hacer que la salida del fármaco que está quedando dentro, o sea, en un tejido, en la piel, ¿no? Yo hago un bloqueo, ¿ya? Y si yo lo mezclo con la adrenalina, voy a generar vasoconstricción a nivel local. Entonces, ¿el fármaco va a salir con facilidad o va a demorar? Va a demorar. Por ese motivo hay una prolongación del efecto a nivel cutáneo, ¿ya?
mí me ha pasado, como yo le digo a la viejita confiable, los típicos dueños que empiezan a cortar orejas y no se dan cuenta que cortaron la oreja de más, o quizás se pelean y el paciente, o sea, se pelean entre dos perros y se jalan la oreja. Y la oreja es una zona que tiene un sangrado bastante severo, ¿ya? Entonces, cuando tú lo ves, si eres propietario, con mucho más razón te asustas bastante. Entonces, a nivel del pabellón auricular es complicado poder generar que pare el sangrado tan rápido, ¿ya? Porque la vasculatura ahí es bastante, básicamente por la gravedad, es bastante notoria la del sangrado, ¿ya? Y bueno, colocarle algún tipo de sutura es bastante complicado porque incluso al incidir con la aguja generas otro orificio y empiezas a sangrar más. Entonces, un mecanismo, digamos, utilizado de manera práctica es colocarle adrenalina de manera local. Entonces causa la vasoconstricción y el sangrado reducido. ¿Ya? Entonces también es una manera de controlar hemorragias localizadas. ¿Ya? Esto básicamente lo puedo recomendar, pero a nivel tópico, ¿ya? No a nivel de estructuras, por ejemplo, porque ha pasado, o sea, he escuchado de colegas que a veces han hecho cirugías y no encuentran el punto de sangrado y le echan adrenalina y dicen ya la de Dios. Pero no, en este caso no. Ya, en este caso no, porque si realmente no pisas el punto, o sea, el paciente puede seguir sangrando y obviamente hay que reintervenirlo, incluso de repente se lo intervenga y el paciente se murió. ¿Ya? Entonces, esto básicamente es para controlar hemorragias localizadas superficiales. ¿Ya? En el caso de los agonistas P2 selectivos, ¿no? Como el salbutamol, el clenbuterol. Lo que me había olvidado indicarles es que tenemos también una clasificación de los que son selectivos y los no selectivos. Los selectivos son aquellos fármacos que van directamente hacia un tipo de receptor, ¿ya? Y en la mayoría de casos, los neurotransmisores que nosotros utilizamos, la noradrenalina, la epinefrina, la adrenalina, son no selectivos. ¿Ya? O sea, básicamente abarcan la mayoría de los receptores. ¿Ya? Bueno, volviendo a eso, estos que sí son selectivos, ya en el caso del beta 2, me van a ayudar principalmente para las funciones de problemas respiratorios, ¿no? Cuando hay broncoconstricción. Entonces, tenemos aquí, lo va a recepcionar y va a generar una relajación del músculo. ¿Ya? Entonces va directamente. Lo recepciona aquí el músculo del bronquio, va a recepcionarlo, aquí va a estar el receptor y se va a generar inmediatamente la relajación del bronquio. ¿Ya? Eso también funciona a nivel uterino y a nivel del sistema vascular. ¿Ya? Por ese motivo, en el caso de la broncodilatación o los problemas bronquiales, por excelencia tienen que ser los tratamientos aéreos, porque si es que se brindan en dosis intravenosas, como ven, también hay un efecto en el sistema vascular, ¿no? Y definitivamente para que pueda llegar a vías aéreas tienes que utilizar una dosis muy alta. ¿Pero qué puede generar eso? Una complicación a nivel del sistema vascular. ¿Ya? Por ese motivo es que se utiliza en el aéreo principalmente. ¿Ya? Entonces, ahí por ejemplo tenemos que ver, ¿no? Este es un ejemplo bonito, ¿no? Que si bien podemos usar un fármaco también intravenoso, pero al tener tropismo por ciertos receptores que pueden generar una descompensación a nivel vascular, ya quizá nuestra forma de administración no sea la ideal y buscamos otra que sí ayude, que vaya directamente hacia la zona o al órgano efector donde tenga esos receptores. Entonces aquí tenemos a los agonistas beta 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? La forma en que
En el caso de perritos y de gatos, y bueno, en caballos también será lo mismo, se suele recomendar las cámaras aéreas para que pueda el contenido que queda en la cámara aérea pueda ser en la mayoría de su totalidad inhalada por el paciente. Otro ejemplo es el albuterol. Ahí tenemos al gato. Fíjate que se acostumbra. Esa es una manera, digamos, casera de hacer una cámara de aerosol. La verdad, no sé, yo pienso que sí, puede estresar al gato, pero bueno, es una manera. Y este de aquí, que el salmeterol, que se utiliza en caballos. Ya igualito con su cámara, con su cámara. Entonces, observamos, ¿no? El ingreso es directamente, va a ir a nivel intracelular, también se va a, la proteína G nos va a ayudar y va a generar lo mismo, ¿no? Se va a activar el adenosiclasa, el ATP va a activar el AMP cíclico y se va a producir la proteína quinasa, que se inactiva y va a generar la subunidad regulatoria y el relajamiento del músculo liso. En el caso de la incontinencia urinaria, va a haber una insuficiencia del esfínter uretral, y patogénesis multifactorial compleja. O sea, va a haber en este caso, va a haber un cierre del esfínter, y no va a haber una buena, y va a generar toda una patología retrógrada, ¿no? Porque obviamente cuando tenemos una incontinencia o un proceso obstructivo, ¿qué pasa con el contenido de la orina que queda ahí adentro? Se absorbe nuevamente y eso genera toxicidad a nivel general. Entonces, ¿cuál por ejemplo puede aumentar la toxicidad del músculo liso? Este medicamento que es un alfa adrenérgico, va a generar la regulación del músculo destructor, ya es un beta adrenérgico, que es el propalin, el fenilpropanolina. En medicina humana, por ejemplo, se conoce como Claudil, también es uno de los fármacos que genera el mismo efecto, o la propantenina también es otro nombre comercial que hay en veterinaria. Entonces, en este caso, como vemos, aquí está el receptor nicotínico, y se va a producir acetilcolina, y va a ir directamente. También va a haber una estimulación a través de la norepinefrina por los receptores beta 3 y ambos van a, va a haber tanto efecto colinérgico como efecto adrenérgico también. Porque ahí contamos con varios receptores. Entonces, nos va a servir para la incontinencia urinaria. El incremento escalonado de la dosis en el tiempo. Entonces, es un poco observar los dosis-efecto, porque se puede ir aumentando dependiendo del efecto que vemos en el paciente. Pacientes, por ejemplo, que han tenido un cuadro obstructivo, una cistitis muy fuerte, tienen un aumento de la inflamación de la vejiga, entonces por consiguiente tienen una sensación de querer funcionar frecuentemente. Entonces, con esto también vamos a regular esa contractibilidad aumentada, esa relajación aumentada de la vejiga. Entonces, efectos adversos que pueden generar una hipertensión, puede reducir el apetito y la agresividad. La hipertensión, porque cuando tenemos, por ejemplo, un cuadro obstructivo o una inflamación vesical, la vejiga se va a estirar, entonces va a estar como que el mismo relax y por eso siempre tiene la sensación de querer orinar. Entonces, ya cuando, digamos, mejora la consistencia del músculo de la vejiga con la propantenina, por ejemplo, vas a generar un aumento de la presión y
paciente para evitar quizá el efecto adverso, ¿ya? Ahora, puede incrementar una agitación en el paciente como ansiedad, sí, también, ¿ya? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Antagonistas beta, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos al propanolol, el atenolol, el sotalol, nadolol, timodol y metoprolol. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Básicamente a nivel cardíaco, ¿ya? Va a reducir el trabajo del miocardio, ¿ya? Tratamiento de hipertensión, tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Incluso el timolol tiene su formulación también ocular que sirve para la hipertensión ocular, ¿ya? Entonces va a bloquear el aumento, ¿ya? Por eso es un antagonista beta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, no? Ahí, en este caso, el propanolol entra en el receptor beta 2, como es un antagonista, ya no se va a generar este efecto, ¿ya? Entonces, no se va a generar este efecto. ¿Y por